Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profe, buenas tardes. Bien, El día de hoy, para reforzar un poquito lo que vimos en la clase anterior y para que les sirva para la actividad formativa número 1, vamos a hacer dos ejercicios que tienen relación con el uso de tablas, ¿ya? Y el uso de específicamente las propiedades Rosepan y Colespan, ¿ya? Recuerden que estas dos propiedades me sirven para hacer combinación de celdas, dependiendo del tipo, ¿cierto? Puedo combinar de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, ¿ya? Así que voy a proceder a compartir la pantalla y la idea es que ustedes me vayan ayudando y me vayan dando las pistas para ir resolviendo estas dos problemáticas que voy a plantear. Entonces, tenemos esa siguiente situación. Ya tenemos una tabla que es de 5 por 5, perdón, de 6 por 6, donde tenemos los TR que equivalen ¿a qué cosa equivalen los TR? TR a fila. Los TR equivalen a filas, ¿cierto? Y por cada TR tenemos los TD, que en este caso equivalen a las columnas, ¿ya? Y tenemos el documento HTML, ¿ya? Que tiene como título cuadrados dentro de una tabla, y tiene asociado una hoja de estilo en cascada que se llama clase3.css, ¿ya? Que es esta que está aquí. Aquí le apliqué las primeras reglas CSS. Ya, si ustedes se fijan aquí, voy a comentar esto. Así se hace un comentario en CSS. Slash asterisco, asterisco, slash. Si yo guardo esto, me quita el borde de la tabla, el borde exterior. Y si yo quito este que está aquí, con este comentario, slash, asterisco, asterisco, slash, y guardo, me quita los bordes interiores. Entonces para eso sirve esta propiedad border. Recuerden que siempre una propiedad CSS tiene la propiedad, dos puntos, el valor y finalizado por un punto y coma. ¿Ya? Voy a colocar aquí unas propiedades solamente para que vean las diferencias que se van aplicando. Por ejemplo, al TD significa que primero la tabla, significa que a toda la tabla y a todas las tablas que existan dentro del documento, porque estoy haciendo referencia a la etiqueta table, van a tener estas propiedades. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo agrego acá al final una tabla, aquí, y por ejemplo le agrego un TR y le agrego un TD, solo para ejemplificar, cuarto, y como es una segunda tabla, ¿cierto? Y estoy haciendo en el CSS referencia a esta propiedad, ¿cierto? A esta etiqueta, a todas las tablas les va a colocar un borde sólido de un píxel, ¿ya? Y luego en la siguiente propiedad estoy diciendo que a la etiqueta tabla, específicamente al TD, recuerden que el TD corresponde a la columna, a las columnas también les va a colocar un borde sólido de color rojo, específicamente de un píxel, ¿ya? Esa es la propiedad que estoy ahí aplicando. Ahora, podría colocar un fondo de color, por ejemplo, en el caso de las columnas, ¿ya? Entonces con un background color, podría mantenerlo en red, así, y por ejemplo, podría colocar el color de las letras, específicamente de color blanco, ¿cierto? Para que haga el contraste con la tabla. ¿Se dan cuenta? Recuerden que también habíamos visto algunas propiedades de tipo CSS, como las eran
el font family. Ahí podemos colocar alguna específica. Y podríamos colocar también un tamaño de fuente, font size, ¿cierto? Donde voy a colocarlo en 14 píxeles. A ver. Uno más grande. Ahí. Ya, ahí se logra diferenciar. ¿Ya? Todo esto, ¿por qué es posible? Porque estoy haciendo referencia a etiquetas HTML, aquí a table específicamente a la propiedad TD. Y eso, ¿por qué? Porque dentro del documento HTML estoy haciendo referencia en la cabecera del documento, en el head, a través de la etiqueta link. ¿Ya? Este que está aquí. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? ¿Podría repetir lo de la letra? O ¿Qué cosa de la sea, letra? cambiar la letra. Utilicé para cambiar la letra tres propiedades. El color, que me indica el color de la letra, el font family, que me indica la familia de la letra, y el font size, que me indica el tamaño de la letra. En el caso del tamaño, siempre vamos a utilizar principalmente píxeles o porcentajes dependiendo de la propiedad que vayamos a aplicar. Esa fue la... Aquí, por ejemplo, puedo cambiar el font family a otro tipo. Ahí, y ahí me da las propiedades o las que aparecen aquí. Franklin, por ejemplo. Guardo y ahí me aparece el font family que corresponde a esta letra. Recuerden que estas familias de letras las busca en el equipo en el cual se está visualizando la página. Por lo tanto, por eso aparece un conjunto de familias de letras. Porque si no encuentra esta, pasa a la siguiente y así hasta que encuentra la familia de fuente. Siempre hay familias de fuente, van desde lo particular hacia lo general, ¿cierto? Porque todos los computadores deberían tener la familia Arial y la familia sans serif. Voy a cambiar aquí de nuevo esta familia de fuentes por una un poquito lúcida. Ahí. Eso con respecto a el CSS que se está aplicando a este documento HTML en el ambiente de aprendizaje, en la biblioteca de Utamed, hay una lista de las propiedades CSS estables. ¿Ya? Son muchas. En general, hay algunas que siempre se utilizan, que son en los font family, font size, el color, background color, el border, etc. ¿Ya? Ahora, la característica del primer ejercicio que quiero plantear es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quisiera formar 9 cuadrados dentro de esta tabla? ¿Ya? ¿A qué me refiero con formar 9 cuadrados? Significa que, ¿qué pasa si yo quisiera combinar el 1,1, el 1,2, el 2,1 y el 2,2? De ahí formar el primer cuadrado. Después, ¿qué pasa si yo quisiera combinar el 1,3 con el 1,4, el 2,3 con el 2,4 y ahí tendría el segundo cuadrado? ¿Y qué pasa si yo quisiera combinar el 1,5 con el 1,6 y el 2,5 con el 2,6? Y ahí formaría el tercer cuadrado y así sucesivamente con 3,1, 3,2, 1,2, 1,1, 1,2, el 3,3, 3,5 y así con cada uno de estos elementos. Julie me pregunta, ¿en la familia para las tipografías son las que están en el computador las que salen accesibles o el programa tiene predeterminada? Ambas, ¿ya? O sea, el programa tiene predeterminada, en general son las que uno tiene instalada en el computador, pero por ejemplo, si yo quisiera que mi página web se visualizara con un tipo de fuente específica, yo también la podría acceder a través de CSS, ¿ya? Ese tipo específico de propiedades CSS las vamos a ver en la segunda unidad. ¿Ya? Ahora es solamente un CSS general para que entiendan que a los documentos HTML, HTML5, se les puede aplicar
propiedades de tipo hoja de estilo en cascada. ¿Ya? ¿Queda claro, Yuli? La Disculpe, profe. profundización de ese tema lo veremos en la unidad 2. Ok. Entonces, a Disculpe, ver profe. si, Ah, si me van ayudando. Andrés, ¿me estaba hablando? no, yo. Benjamín, ¿Hay alguna forma de colorear solo un cuadrito? ¿a qué se refiere con un cuadrito? Digamos el 1-1, solo el 1-1, solo colorear el fondo, el background del 1-1. Sí, ahí tendríamos que aplicar una propiedad específica solamente para ese cuadrado. Si es que fuera solamente para ese, o si yo quisiera que una familia de cuadrados tuviera las mismas propiedades. ¿Entiendes? Eso también no lo quiero adelantar, porque lo vamos a ver en la unidad 2, que Como en vamos las a poner... fichas salía eso, estaba reconfundido. En las ¿Cómo? fichas salía eso. En la ficha. En la ficha salía como solo un cuadrado pintado, entonces estaba confundido si había que hacerlo o no. Ah, ya, pero el objetivo de la ficha no es el uso CSS, sino que el uso de Rospan y Colspan. Así que Ah, ya, ya, ya. no se preocupe con el tema del color. Me imagino que yo en ese momento utilicé esos colores, ¿ya? Pero el objetivo de la ficha no es el uso de CSS, sino que el uso de Rospan y Colspan en tablas. Bueno, profe. Ya, pues entonces pasemos a lo nuestro. ¿Cómo harían ustedes para combinar las celdas 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2? A ver si alguien me ayuda. ¿Puedo hacer un comentario en el 1,2, 2,1, 2,2? Ya. Pablo me dice que tendría que comentar el 1.2, el 2.1 y el 2.2. Entonces aquí vamos a hacer ese comentario. Y el 2.1 y el 2.2. Ahí está, ¿cierto? Ya, pero sucede eso. Como esas celdas desaparecieron, ¿cierto? Esas columnas desaparecieron, lo que hace es tratar de acomodarlo hacia la izquierda. Entonces me quedan esos tres espacios desocupados. ¿Qué tendría que hacer ahora? Ahora vamos con el 1,1. ¿Ya? ¿Qué pasaría con el 1,1? Habría que hacer un rosepan. ¿Ya? Ay, no sé cómo ponerlo. No sé si se puede poner los dos al mismo tiempo. Eso es lo que tengo duda. Probemos, pues, a ver. Rospan 2. ¿Qué es lo que hizo? Se trasladó hacia abajo, ¿cierto? Porque estamos combinando filas. Y después tendría que colocar un Colspan Colspan. 2. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, se puede combinar el uso de Rospan y Colspan. Ahora, ¿cómo seguiría con el siguiente? Colocar comentario en 1-4, 2-3 y 2-4. Ya, colocar comentario entonces en 1.4 y en el 2-3. 2.3 y 2.4, ¿cierto? Sí. Aquí y acá. Va a pasar lo mismo. ¿Y qué tendría que hacer ahora? En 1.3, Colspan 2, Pero Rospan 2, ¿cierto? Guardo y ahí. Por lo tanto, también es indiferente si coloco primero el Rospan y después el Colspan, o al revés, primero el Colspan y después el Rospan. ¿Ya? El siguiente sería el 1.5. Tendría que comentar el 1.6, acá.
y también comentar el 2526. Ahí. Y tendría que en el 1.5 hacer un callspan 2, rowspan 2. ¿Sí? Fíjense qué curioso que el segundo TR, que correspondería a la segunda fila, tuve que eliminar todo de forma completa. ¿Ya? Ahora, si eso yo lo hiciera inicialmente, lo más probable es que no me hubiera dado cuenta. Por eso se hace primero la tabla completa y después se hace la combinación de las celdas. ¿Ya? Entonces, ¿qué me estaría faltando aquí? Ahora hacemos lo mismo hacia abajo. Hacemos lo mismo para abajo, ¿cierto? Tendría que Como, combinar, eliminar el 3.2 y este 1.1, 1.2 que está aquí. Aquí. Y el 1.1, 1.2. ¿Cierto? Y hacer aquí, un callspan 2 y un rowspan 2. Ahí está. ¿Ya? Lo mismo con el 3.1, el 3.3, perdón. Tendría que eliminar el 3.4. Y el 1.3, 1.4, que es este que está aquí. Y colocar en el 3.3 callspan 2, rowspan 2. Me estaría faltando el 3.5. Tendría que comentar el 3.6. Y el 1.5, 1.6, ¿cierto? Entonces también en la siguiente fila tienen que desaparecer todos, ¿cierto? Y aquí hacer un callspan 2 y un rowspan 2. Ahí. Y me estaría faltando lo último, ¿cierto? El 4.1 tendría que eliminar el 4.2. Y el 5.1, 5.2. Y hacer un, en el 4.1, ahí. 4.3, ¿cierto? Se elimina el 4.4. Y el 5.3, 5.4. Y en el 4.3 tendría que hacer un callspan 2 y el rowspan 2. Y nos estaría faltando lo último. Eliminamos el 4.6. Eliminamos el 5.5, 5.6. Y en el 4.5 hacemos un callspan 2 y un rowspan 2. Ahí está.
esa sería la forma de realizar la combinación. Si ustedes se fijan, fuimos eliminando específicamente en la primera fila en forma intermedia, la segunda fila se eliminan todos, tercera fila intermedia, cuarta fila se eliminan todos, quinta fila intermedia y la sexta se eliminan todos. ¿Ya? Y así es como yo realizo la combinación de celdas. ¿Ya? Siempre es recomendable, como dije anteriormente, primero dibujar la tabla y luego realizar la combinación. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Lo confunde? Así es como se dibujan las tablas cuando ustedes las ven en HTML. Lo más probable es que algunas estén combinadas y otras no. ¿Ya? Y dependiendo de las propiedades CSS, es si es que se visualiza o no los bordes, el tipo de color, etc. ¿Ya? Así que, Andrés, todo esto es práctica. ¿Ya? Así que no se preocupe, la única forma de que esto no se le haga tan difícil es practicando. ¿Ya? ¿Queda claro entonces el uso de Colspan y Rospan? Para pasar al siguiente ejercicio. Ya. Veamos el siguiente ejercicio. Este que está acá. Ya, tenemos lo mismo. ¿Sí? Vamos a aplicar propiedades muy similares en CSS. En la tabla, pero específicamente en el TD, vamos a colocar un fondo, color rojo. De hecho, podríamos colocarlo de otro color. Ahí. ¿Ya? La letra, recuerden, color, vamos a colocar en blanco para que se vean. El font size, tamaño de letra, vamos a colocar en 22 píxeles. Ahí. Y vamos a elegir un tamaño de una familia de fuentes diferente. Cambria, a ver, ¿cómo se ve? Ya. Entonces, este ejercicio quiero plantear lo siguiente, ¿ya? Dice efecto ladrillo, ¿ya? ¿Cómo podríamos lograr un efecto ladrillo? ¿Ya? O sea, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si partimos combinando el 1-2, el 1-1 con el 1-2, luego el 1-3 con el 1-4 y luego el 1-5 con el 1-6, en la siguiente deberíamos partir combinando el 2-2 con el 2-3 y luego el 2-4 con el 2-5. En la siguiente, ¿cierto? Como el 2-1 lo dejamos libre, deberíamos partir con el 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. Después deberíamos dejar este libre, combinar estos dos, después combinar estos dos, después dejar este libre, combinar estos dos, y así sucesivamente para generar, como dije anteriormente, lo que se llama el efecto ladrillo. ¿Ya? ¿Cómo quieren partir? ¿Dejando libre el 1-1 o combinando el 1-1 con el 1-2? Primero hacemos el comentario en el 1-2. Ya, partimos entonces dejando libre o vamos a combinar. No entiendo si lo dices. Ya, miren. Voy a dejar primero libre el 1-1, por lo tanto tengo que combinar el 1-2 con el 1-3. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya. Entonces sería el comentario en el 1,3. Comentar el 1,3. ¿Ya? Y el 1,1, ¿qué tendría que hacer? En el 1,2, perdón. Sería el Rose. No, el Colspan. Parece que era. ¿Qué estamos combinando? ¿Columnas o filas? Columnas.
¿Ya? Entonces sería Colspan Colspan, ¿cuánto? 2. 2. Ya. Para que esto se quede al centro, vamos a colocar aquí una propiedad que se llama text align y la vamos a colocar al centro. Ahí está. ¿Ya? Eso es para que ustedes vean que hay distintas propiedades CSS para aplicar aquí en el documento. Ya, entonces ahora me faltaría combinar el 1.4 con el 1.5, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? 1.5, lo comento. Y el 1.4 tendría que hacer un Colspan 2. ¿Ya? Ahí tenemos la primera fila, ¿cierto? Pensando de que colocamos aquí la mitad de un ladrillo, tenemos ladrillo completo, la mitad del ladrillo. Entonces la segunda fila, para hacer este efecto ladrillo, tendríamos que comenzar con un ladrillo completo. Entonces tendría que combinar el 2.1 con el 2.2. ¿Qué tendría que hacer entonces? Ahora se comenta el 2,2. Se comenta el 2.2. Veo que está entendiendo. Y en el 2.1 tendría que hacer un Colspan Colspan. 2. 2. ¿Ya? Ahora continúo con el 2.3, 2.4. ¿Cierto? Lo mismo. Elimino el 2.4. ¿Cierto? Y en el 2.3 hago un Colspan 2. Ahí está. Lo mismo con el 2.5. Combino con el 2.6. ¿Cierto? Elimino aquí. Y en el 2.5 hago un Colspan 2. Ahí. Entonces, ahora en el siguiente, que sería la fila 3, tengo que comenzar con un ladrillo. Y tengo que empezar a combinar los siguientes. Entonces tengo que combinar el 3.2 con el 3.3. Entonces tendría que eliminar el 3.3, ¿cierto? Y en el 3.2 hacer el Colspan 2. Ahí. Lo mismo ahora con el 3.4 y el 3.5, ¿cierto? Elimino el 3.5, lo comento, y en el 3.4 hago un Colspan 2. Ya. Ahora, la siguiente, que es la, de nuevo, fila 1, tengo que empezar con ladrillo completo, ¿cierto? Tengo que combinar 1.1 con 1.2. Entonces aquí comento ese, y aquí tengo que hacer un Colspan 2. ¿Ya? Ahora sigo con el 1.3, 1.4. El 1.3 entonces Colspan 2. Y me faltaría el 1.5, 1.6. Aquí. Colspan 2. Y así. Entonces ahora el 4.1 lo mantengo. El 4.2, 4.3 tengo que combinarlos. Ahí. Ahora 4.4, 4.5. Elimino el 4.5. Lo comento. Y el 4.4. Colspan 2. Comienzo con ladrillo completo. Tengo que combinar 5.1 con 5.2. 5.1. Aplico el Colspan 2. Ahí. 5.3, 5.4. El 5.4 se va. Lo comento. Y el 5.3. Colspan 2. 5.6, 5.5. El 5.6 lo comento. Y el 5.5 le aplico la propiedad. Ahí. Y para finalizar, ahora tengo que comenzar con un medio ladrillo y
el 6,2, 6,3. 6,2. Colspan 2. ¿Y qué me faltaría? El que lo combinó, pues hizo el Colspan en 2 y hizo el comentario. ¿Ya? ¿Y qué me faltaría entonces? El 6,4 con el 6,5. Y aquí hago un Colspan 2. ¿Ya? Y ahí estaría ese efecto ladrillo que les mencioné anteriormente. De hecho, para visualizarlo un poquito mejor, podría agregar a la tabla una propiedad de tamaño, ¿ya? Y decirle, por ejemplo, que es 50% de la página. ¿Ya? Y ahí, fíjense acá, tengo la página de este tamaño y lo que hace es tomarme al 50%. ¿Ya? Aquí podría empezar a aumentarlo, por ejemplo, el 70%, guardar, y me va a tomar el 70%. Y ahí se nota un poquito más ese efecto ladrillo que estaba nombrando anteriormente. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Muy difícil la combinación de celdas? Tanto de filas como columnas. Es que, profe, a mí me confunde que sean con números. Ese es el tema. Yo creo que si fueran con palabras, yo creo que sería distinto, porque uno, no sé, como que me confunden los números, más los otros, no, explotó. Ah, ya no, pero solamente fue referencial, pues uno puede colocar cualquier cosa dentro de estos TD. ¿Ya? Yo lo hice solamente para que fueran entendiendo que yo tengo del 1,1, por ejemplo, hasta el 6,6 y lo que hago es combinar. ¿Ya? Es solamente referencial, pero vuelvo a reiterar, ustedes colocan dentro de los TD lo que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Catalina, ¿qué le pareció? Ya, por eso cuando realicen la ficha número 1, ya, yo les recomiendo primero que hagan la tabla completa, ¿ya? Y una vez que la tengan completa, vayan visualizando y viendo cuáles son las filas, ¿cierto? O columnas que se deben combinar, ¿ya? Esa es como la técnica para poder realizar de forma correcta una combinación de celda. Primero, dibujo la tabla completa, ya, sin ninguna combinación, y luego voy seleccionando, ¿cierto? Cuál es el que necesito eliminar, si es que voy a combinar desde arriba hacia abajo o si voy a combinar desde izquierda a derecha, ¿ya? Y recuerden, dependiendo de la cantidad de filas que voy a combinar, es el Colspan o el Rowspan que yo voy a utilizar, ¿ya? Si yo quisiera combinar, por ejemplo, completo esta fila que está acá, ¿ya? Voy al 1,1, ¿ya? Tengo que eliminar el 2,2, el 1,2, el 1,4 y el 1,6. Lo voy a hacer aquí. El 1,4 y el 1,6. Ahí. Y fíjense, en el 1,1 yo tengo, en teoría, en la tabla tengo 6 elementos hacia la derecha, o sea, 6 columnas. Entonces, si yo quiero que el 1,1 ocupe de forma completa esta columna en la fila 1, voy probando. ¿Ya? Deberían ser 6, pero fíjense. Colspan, coloco 2, me toma solamente hasta ahí. Coloco 3, me toma hasta ahí. Coloco 4, me toma hasta ahí.
coloco 5, me toma hasta ahí, y si coloco 6, me toma en forma completa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo hice combinaciones, pero la tabla original, ¿cierto? Tenía 6 columnas, ¿ya? 6 TDs. Y por lo tanto, si yo quiero que el 1.1 utilice el espacio completo de esas columnas en la fila 1, tendría que utilizar un callspan 6. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto que hemos realizado hasta ahora? Las demás personas que están presentes en la clase, solamente he visto interactuar algunos. Por ejemplo, no sé, Constanza, Cristóbal, Dominic, Gabriela, Javier, Javiera, Juan. Renato veo también, Maximiliano. Ok. Ya, pues esto quería hacer la clase del día de hoy para no agobiarlos tanto con lo que sigue, porque todavía falta ver el uso de formulario y el uso de HTML5, ¿ya? Así que esto va a quedar grabado para que lo puedan consultar dentro de la biblioteca, ¿ya? Recuerden que lo estoy subiendo los videos a YouTube para que los tengan disponibles. Y no se olviden que la ficha número 1 está para el día lunes, específicamente lunes 26, ¿ya? Así que por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí. El día lunes entregan su actividad, se las voy a revisar. Y el día lunes comenzamos con el uso de formularios en HTML, ¿ya? Así que es muy importante que tengan claro el uso de tabla y sus combinaciones, ¿ya? Porque luego vamos a colocar formularios dentro de las tablas. ¿Ok? Ya, profe. Ok, profe. Ya, así que a practicar, todavía tienen tiempo hasta el día lunes, y el día lunes continuamos con uso de formularios en HTML5.